Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 40, ha llegado la hora. En ese momento, un chico alto, con una gran musculatura, y una gabardina verde encima de sus hombros, con su cabeza en forma de taladro estaría riéndose mientras decía, soy el gobernante de esta isla, y quien diga lo contrario lo someteré, así que denme todos sus tesoros ahora. Así toda la gente estaría asustada, pero después unos miembros de su tripulación dirían, que no oyeron a nuestro capitán, dijo que le entreguen sus tesoros, ahora, así ellos estaban a punto de atacarlos. Pero después todos escucharían como algo estaba cayendo, y en eso los piratas mirarían arriba, y después una gran pila de palmeras caerían sobre los piratas, así levantando una cortina de polvo, y después todos los demás piratas, junto con Chin Yao se sorprenderían, a lo que unos dirían, ¿pero qué fue eso? ¿Quién lo lanzó? Así todos mirarían hacia una dirección, y ahí se encontraría Bardo de pie, donde todos se sorprenderían, a lo que unos dirían, la marina Ara. Mientras que los piratas dirían, la marina está aquí, pero luego Chin Yao diría, cálmense idiotas, ¿acaso no prestaron atención? Así todos lo mirarían, y después dirían, capitán, ¿a qué se refiere? Donde él diría, imbéciles, fíjense bien, no hay ningún buque de guerra, a lo que todos, incluidos los ciudadanos mirarían eso, y después dirían, es cierto, pero luego los piratas se tranquilizarían, y en eso dirían, el capitán tiene toda la razón del mundo, a lo que Chin Yao se acercaría más. Y después diría, oye tú, ¿quién rayos eres? No eres un marino, porque no hay más soldados, y menos buques de guerra, así que dime, ¿a qué rayos estás jugando? Donde Bardo diría, no necesito un escuadrón para detenerte, rata de mar, así Bardo se acercaría, y después algunos de los demás piratas dirían, ¿qué? ¿Eres un idiota? ¿Cómo te atreves a dirigirte al capitán así? Vamos, enseñémosle buenos modales, así todos los piratas irían tras Bardo, pero Bardo seguiría caminando en dirección de Chin Yao. Mientras las personas dirían, oye, muévete de ahí, los piratas te van a atacar, pero después para sorpresa de todos, Bardo usaría su haki del rey, y en eso los piratas que lo atacarían se desmayarían, así dejando a todos sorprendidos, y después los piratas dirían, haki del rey, mientras que las personas dirían, pero qué rayos, ese marino hizo que todos se desmayaran, es increíble, donde Chin Yao también se sorprendería, y después se acercaría más a él. Y en eso diría, oh, veo que tú también posees ese haki, pero luego Bardo diría, Don Chin Yao, la marina te puso una recompensa de 500 millones de berries, te lo diré de esta manera, entrégate ahora, y no sufrirás ningún maltrato, a lo que Chin Yao se comenzaría a reír, y después diría, debes estar bromeando idiota, ¿acaso crees que solo con decirme eso me vas a amenazar? ¿No sabes por qué tengo esa recompensa? ¿Acaso no conoces mi reputación? A lo que Bardo diría, eso me da igual, así que te lo volveré a decir, entrégate ahora por las buenas, y no sufrirás, donde Chin Yao diría, maldito arrogante, así él miraría fijamente a Bardo, y después Bardo haría lo mismo, y después Chin Yao diría, ahora mismo me encargaré de cerrarte esa boca, donde todos los piratas, y los ciudadanos estarían sintiendo un ambiente tenso, así Chin Yao se abalanzaría sobre Bardo, mientras que Bardo haría lo mismo, donde ambos envolverían sus puños en haki de armadura. Y después ambos chocarían sus puños, creando una fuerte onda de energía, que haría retumbar todo, mientras la tripulación de Chin Yao se cubría, por su parte las personas también se cubrirían, y ambos seguirían con su choque de poderes, mientras tanto, en el inframundo, todos estarían en el tren, pero Koneko estaría muy pensativa, pero después la voz del conductor diría, estamos pasando por dificultades técnicas, por favor, todos los pasajeros conserven la calma. Donde Issei diría, dificultades técnicas, pero luego Rias y Azazel junto a Kateria, dirían que irán a ver al conductor, donde todos dirían que sí, pero después al momento en que ellos se fueron, todos caerían del tren, y llegarían a una tierra baldía, donde se golpearían, pasados unos 10 minutos, todos comenzarían a colocarse de pie, mientras Issei decía, pero ¿qué pasó, Asia, Kiba? Pero después Kiba diría, estamos bien Issei-kun, así todos comenzarían a colocarse de pie. Y después Xenobia diría, pero ¿qué pasó? Todos caímos del tren, donde Asia estaba a punto de decir algo, pero luego todos escucharían un fuerte temblor, y en eso, un enorme dragón se haría presente, mientras todos se quedaban sorprendidos, pero después Gasper diría, un dragón, pero esa cosa es grande, qué miedo me da, mientras Asia diría, ¿será acaso que es peligroso? Pero después el dragón los atacaría, donde todos lo esquivarían, así Akeno diría, rayos, en ausencia de la presidenta. Yo tomaré el
mando, así que todos prepárense, donde ellos dirían que sí, así todos sacarían sus armas, mientras Akeno diría, todos hemos ya tenido práctica en batalla, así que debemos prepararnos, donde Akeno miraría a Kiba, y después diría, ¿estás listo Yuto? Donde Kiba estaba a punto de decir algo, pero después Koneko se abalanzaría sobre el dragón, donde Akeno diría, Koneko, espera, no lo hagas, pero después ella no escucharía, y en eso sería golpeada por el dragón, y enviada a estrellarse con fuerza contra el muro, donde ella escupiría sangre, al mismo tiempo que se le harían unas heridas en su cabeza, donde Issei diría, rayos, dejo a Koneko en ese estado de un solo golpe, pero después el dragón trataría de atacarlos, pero Kiba comenzaría a correr mientras sacaba sus 3 espadas, y después se movería a una gran velocidad, dejando sorprendido al dragón, pero Asia haría lo mismo, mientras sacaba unos círculos mágicos. Así Kiba le haría unos cortes al dragón, pero este al tener la piel mucho más gruesa diría, rayos, su piel es demasiado dura, mientras que Asia trataría de darle unos golpes en sus hombros, pero también vería que su piel era dura, a lo que Akeno diría, Asia, cura a Koneko, por favor, donde Asia diría, enseguida Akeno-san, pero después Xenobia se quedaría sorprendida de ver el nivel de Kiba, mientras que Akeno subiría en lo más alto del cielo, y después sus ojos brillarían en dorado, donde diría, tormenta cósmica, y después una gran cantidad de rayos comenzarían a caer, donde el dragón los recibiría de lleno, pero solo haría unos quejidos de dolor, y después iría tras Akeno, quien se sorprendería, pero después ella se movería a una gran velocidad, y en eso esquivaría las fauces del dragón, donde este se sorprendería, pero después se iría contra él con su armadura, y después diría, Dragon Shot, así él dispararía un fuerte ataque contra el dragón, quien se sorprendería, pero se cubriría, así habría una fuerte explosión, mientras que se levantaba una cortina de polvo en el aire, así todos se juntarían, y después Kiba diría, le ganamos, pero después el polvo se disiparía, y ahí estaría el dragón intacto, donde todos se sorprenderían, pero se asustarían, y después Akeno diría, preparen defensas chicos, así todos dirían que sí, pero luego una voz diría, estupendo, así todos se detendrían, y después mirarían hacia atrás, y en eso, los chicos se sorprenderían, ya que ahí estaría Kateria, Azazel, y Rias, donde Issei diría, presidenta, Azazel Sensei, a lo que ellos bajarían, y después Kiba diría, pero ¿qué está pasando aquí? A lo que Rias diría, yo no estuve a favor de esto, pero él insistió en ver sus poderes, donde ellos verían a Azazel, y después él diría, me sorprendieron la verdad, jamás creí que tuvieran ya un alto nivel de dominio con respecto al combate cuerpo a cuerpo, donde ellos se sorprenderían, a lo que Xenobia quien estaría ayudando a Koneko diría, entonces usted también creó a ese dragón, a lo que todos lo mirarían, y después el guante de Drake aparecería, donde el dragón hablaría, y después diría, hola, Drake, tiempo sin verte, mientras que el guante de Issei hablaría, y después diría, hola Tanning, lo mismo digo, tiempo sin verte, así todos se sorprenderían de eso, a lo que Issei diría, espera, Drake, ¿conoces a este sujeto? Donde Drake diría, así es un viejo conocido, mientras que Tanning diría, así que tú eres el nuevo portador de la voz Tergear. He escuchado historias sobre ti, a lo que Issei diría, sí, mi nombre es Yodo Issei, a lo que Tanning vería a Azazel, y después diría, este mocoso me sorprendió, ese Dragon Shot sí que fue bastante poderoso, por un momento creí que sería su balance breaker, pero viendo que los ataques de los otros mocosos también fueron bastante fuertes, vi que no se trataba de eso, a lo que Kateria diría, ellos ya habían recibido un entrenamiento, pero no para el uso de su magia, sino para su físico. Ellos han estado entrenando para despertar su haki, así Tanning se sorprendería, y después diría, así que el haki, donde Issei diría, oye viejo, ¿acaso conoces el haki? Donde Tanning después extendería su brazo, y en eso lo cubriría con haki, dejando sorprendidos a todos, incluido a Drake, el cual diría, jamás creí que tú también fueras capaz de usarlo, a lo que Tanning diría, lo había despertado ya hace un tiempo, pero como mi poder se basa más que nada en poder mágico y demoníaco, no lo vi tan necesario usarlo, pero cuando me enteré que un humano destruyó el cielo, y derrotó a uno de los 3 hijos de Loki, eso me pareció algo increíble, y más cuando mencionaron que fue un usuario de haki, lo que me llevó a la conclusión de que tenía que entrenar entonces el mío, ya que aún no lo obtengo al 100 dominado, así todos se sorprenderían, pero después Tanning diría, por cierto, ¿no vino ese sujeto con ustedes? Quería ver con mis propios ojos si es verdad que ese sujeto era tan fuerte, ya que incluso fue capaz de defender a los 3 líderes de las facciones cuando fue la junta, a lo que
Asasel diría, no, él no vino con nosotros, él vendrá dentro de un mes cuando sea la junta con la facción nórdica, donde Tanning diría, ya veo, bueno, quizás ese día, me esté dando mis vueltas para verlo, bueno, de momento eso es todo lo que tenía que decirles, nos veremos luego mocosos, así Tanning se iría, y después Issei diría, espera, rayos ya se fue, a lo que Rías se acercaría a ellos. Y después diría, perdón chicos, la verdad, yo no quería someterlos a esto, pero después Asasel diría, Rías, no debes de ser tan blanda, ya que si de verdad Bardo-kun los sometió a ese entrenamiento, vean sus resultados, en cambio si tú los hubieras entrenado, créeme que no hubieran logrado hacer algo, así que yo apoyo el método de Bardo-kun, pero después Rías se enojaría un poco por eso, pero vería que era verdad, tiempo después todos llegarían a la casa de Rías, donde serían recibidos por su familia, así todos entrarían, y se acomodarían para comer, donde el hijo de Circeps, Milikas diría, tía Rías, es verdad que tu novio es un hombre muy fuerte, donde todos al oír eso se desconcertarían, pero aquí no, Xenovia, y Cateria dirían, novio, donde Rías se sonrojaría, pero después diría, se llama Bardo Milikas, a lo que Milikas diría, pero él es tu novio ¿verdad tía? Porque no vino, quería verlo, de verdad, mi papá y mi madre me dijeron que él los salvó. Y ahora que yo recuerdo, lo vi en tu boda, de verdad, es él, donde Rías diría, sí, es él, pero ahora está trabajando, luego vendrá, donde Venelana diría, porque no vino Bardo-kun, donde Greifia diría, el joven Bardo mencionó que tenía trabajo que hacer con la marina, donde ella se sorprendería, pero luego diría, con la marina, mientras que el padre de Rías diría, es verdad, tú no lo sabes querida, pero el joven Bardo es nieto del vicealmirante Garp, así ella, y los demás sirvientes se sorprenderían. Y después diría, querido, de verdad, ¿es cierto lo que me estás diciendo? Donde la sentiría su cabeza, así ella diría, eso no lo sabía, pero después ella diría, ¿y cómo está el vicealmirante? Donde el padre de Rías, diría algo nervioso, está bien, sigue siendo fuerte, después de un rato, llegaría Circeps, y todos hablarían de la infancia de Rías, pero ella se sentiría mal, y después se iría a su cuarto, mientras tanto, con Ikaros y Ninfu, ellas estarían entrenando. Mientras Ariel estaba cerca de ellas, sentada en una cabaña, pero después alguien diría, sí que están motivadas para entrenar, donde ella se giraría, y después ahí estaría Miguel, donde Ariel diría, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? A lo que Miguel diría, muy bien Ariel, solo he venido a ver a tus hijas, además tú mencionaste que querías hablar algo conmigo, donde Ariel diría, es cierto, así él se sentaría, y después diría, ¿de qué se trata? Donde Ariel diría, es sobre Bardo. A lo que Miguel diría, el joven puño de hierro, a lo que Ariel mientras ponía una sonrisa diría, esto te va a sorprender, así ella procedería a contarle toda la verdad de Bardo, donde Miguel se sorprendería, y después diría, Ariel, de verdad, esto que me estás diciendo es verdad, donde Ariel asentiría su cabeza, así Miguel se sorprendería, y después diría, no puedo creerlo, jamás me lo hubiera imaginado, a lo que Ariel diría, hable en persona con Garp-sama, y él mismo me lo confirmó. Y si a eso le sumamos lo que me contaron mis hijas sobre quién es su padre, esto es algo en verdad increíble, a lo que Miguel, mientras estaba nervioso diría, el vicealmirante, Monkey D. Garp, el caballero lobo, Monkey D. Coral, y el joven puño de hierro, Monkey D. Bardo, todos ellos, son en verdad personas de renombre, y el más joven de ellos, Bardo está también forjando su huella, me alegra mucho en verdad que no sea nuestro enemigo, a lo que Ariel diría, desde un principio. Él no se vio como mala persona, eso fue un alivio, donde Miguel diría, aún no termino de asimilar las cosas, bueno, nos veremos después Ariel, aún tengo que hacer unas cosas, así ella diría, claro, así Miguel se iría, mientras Ariel seguía viendo a Ikaros y Ninfu entrenar, mientras tanto, todas las personas estarían sorprendidas, ya que Bardo y Chingyao estarían dando una pelea de puro haki, donde Bardo ya estaría jadeando del cansancio, mientras Chingyao también. Pero después él diría, maldición, ¿cómo es que no puedo derrotarte gusano? Ningún marino había sido capaz de mantener mi ritmo, a lo que Bardo diría, conmigo no pasará eso, a lo que Chingyao diría, maldito estúpido, no te creas mucho solo porque me has dado batalla, aunque, si no logro derrotarte a puño limpio, entonces te hundiré en el fondo del mar, junto a toda la isla, así todos se sorprenderían, y después los ciudadanos dirían, ¿qué? Pero luego Chingyao llegaría a lo más alto del cielo, y después el pico de su cabeza lo envolvería en haki, para después decir, ahora mismo te acabaré, pero después Bardo diría, eso sí te lo permito, así Bardo cubriría su mano en haki, y después
daría un fuerte salto al cielo, mientras que Chingyao haría lo mismo, así ambos chocarían, y después comenzarían a hacer una fuerza de poder a poder, donde harían retumbar todo, mientras Bardo y Chingyao daban todo de sí, pero después Bardo daría un fuerte grito, y en eso lograría doblar la punta de la cabeza de Chingyao, quien gritaría del dolor, pero después toda su tripulación gritaría, "Capitán", así Chingyao quedaría inconsciente, y Bardo lo enviaría a volar por los aires, donde todas las personas también se quedarían sorprendidas, pero todos ellos gritarían el triunfo de Bardo, así Bardo llegaría a la tierra, y después diría, ese sujeto sí que fue un verdadero problema, pero después Chingyao caería con fuerza en el suelo, y después crearía un pequeño cráter, donde toda su tripulación iría con él. Y después diría, "Capitán, capitán", pero este estaría completamente desmayado, donde ellos verían enojados a Bardo, y después ellos dirían, "Maldito", y trataría de ir contra él, pero después serían atrapados en hielo, donde no se podrían mover, mientras también su barco se quedaba congelado en el agua, a lo que Bardo pondría una sonrisa, y después todos se girarían, y en eso verían como la marina habría llegado, donde Bardo diría, "Justo a tiempo", a Aokiji, donde él miraría a Bardo, y después pondría una sonrisa, mientras decía, como siempre, "No haces caso a lo que te dice Sepir-sama, o Garp-sama, Bardo", así el escuadrón de Aokiji atraparía a la tripulación de Chingyao, mientras que también lo tomarían a él, mientras el resto ayudaba a las personas, a lo que Aokiji y Bardo estarían parados, mientras veían cómo se los llevaban, mientras Aokiji diría, "¿Cómo es que siempre llegas antes que todos nosotros?", a lo que Bardo diría, "Solo tengo suerte". Así él pondría una sonrisa, y después Aokiji diría, "Garp-sama, me comento que ya tienes permiso para ayudar en misiones de la marina, pero me sorprende cómo esté rápida tu respuesta", a lo que Bardo pondría una gran sonrisa, y después diría, "Lo que pasa es que siempre me emociono, además, en estos momentos estoy de vacaciones, por lo que tengo más tiempo libre", así Aokiji estaba a punto de decir algo, pero después ambos pondrían una mirada seria.